Guatevisión presenta hoy en Un Show con Tuti. ¿Cuántos novios tuvo Estelita? Unos 5. En sus tiempos eso no era tan bastante. fácil. Vamos a ir a no sé dónde. ¿Y cómo te vas a ir? Nos íbamos caminando, nos íbamos en camioneta y es como... Y se editaba en Moviola, todavía se veía así, se cortaba, manual, se ponía. Aquí la marimba salía al cine y empezaba a tocar la marimba, entonces ya la gente sabía que iba a haber proyección, entonces agarraban la marimba y se la llevaban para adentro. Empezaban a proyectar y... ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este que es su programa y a esta que es su casa. Un placer poder recibirlos en este lugar y en este espacio en donde platicamos de cosas muy interesantes. Hoy un programa extraordinario que no se lo puede perder. Vea usted de qué se trata. Y si usted no tiene ni idea de cuáles son esos objetos que le mostramos hace un momentito, vea usted de qué se trata y cómo es que va cambiando de generación en generación tantos aspectos de la vida. A través de la historia podemos ver cómo todo ha ido evolucionando. Encontramos que la tecnología ha dado saltos gigantes y que la sociedad se ha adaptado a nuevas formas de comunicación y a diferentes actitudes y códigos de vestuario que los más jóvenes han ido imponiendo. La vida se ha hecho hasta cierto punto más fácil para quien domina bien la tecnología que va saliendo, pero para otras personas que no han evolucionado al mismo ritmo acelerado que la tecnología los lleva, la vida se ha hecho más compleja y difícil de asimilar. La comunicación se ha vuelto más inmediata, pero menos personal. Los artefactos de uso diario son cada vez más pequeños y sumamente indispensables. Pero ¿realmente todo ha evolucionado para bien? Trabajar es más sencillo, con tantas aplicaciones y aparatos diseñados para alivianar nuestra carga. Sin embargo, la moral y las actitudes parecen ir en dirección incorrecta. En realidad, ¿cómo podríamos definir nuestra evolución a través de las generaciones? Así que estoy segura que en este programa usted, su mamá, sus hijos, su abuelita o abuelito que estén cerca van a disfrutar porque vamos a hablar cómo es que ha cambiado de generación en generación tantas cosas. En mis tiempos, bueno, así se llama nuestro programa, así que hemos invitado a 3 generaciones diferentes de una sola familia para poder empezar a platicar sobre este tema. Me acompaña doña Estela de Medrano. Bienvenida, doña Estela. Gracias, Tuti. Qué gusto tenerla por aquí con nosotros. Gracias, muy amable. Gracias a usted por acompañarnos. También Claudia Medrano. Bienvenida, Claudia. Gracias, Tuti. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Y también María Andrea Ávila. ¿Cómo estás, María Hola, Andrea? Tuti. Bien, gracias. Gracias por estar hoy con nosotros. Abuela, mamá e hija. Voy a empezar esta vez con la hija, con la nieta, más bien. María André, ¿recibes muchos en mis tiempos? No se hacía así. En mis tiempos, no. En mis tiempos no se ponían esas faldas. En mis tiempos, ¿sí? Sí, bastantes, creo que sí. Es algo que va marcando como cada día, es como, ay, en mis tiempos yo no hacía eso, o en mis tiempos yo no salía así, o en mis tiempos... Yo regresaba temprano, en mis tiempos yo era obediente. Ahora, le pregunto, Claudia, si a usted también le tocaron en mis tiempos. También me tocaron ¿También? mis tiempos. Sí, definitivamente. Yo creo que son etapas que uno va pasando en la vida. En mis tiempos, ¿verdad? Que decían los abuelitos, los papás y todo. Sí, ¿Cuál era pasa. la gran rebeldía en sus tiempos, por ejemplo? En mis tiempos salir a molestar o salir a fiestas sin pedir permiso. Ajá, hasta ¿Verdad? ahí se quedaba. Ahí nos quedábamos. Sí. Bueno, ya en nuestros tiempos ya es algo diferente. Sí. Ahora cuénteme, doña Estela, ¿a usted también su mamá y su abuelita le decían en mis tiempos? Estelita, compórtate, ¿le decían así? Eran unos tiempos terribles. Terribles, porque tuve novios con limitaciones. ¿De verdad? No me dejaban ir al cine, no me dejaban ir a fiestas, y todo era así, con unos horarios muy estrictos, ¿verdad? ¿Cuántos novios tuvo Estelita? Unos 5. En sus tiempos Unos era, 5. eso no era tan Era tan bastante, fácil. pero todo en escondidas, ¿verdad? Ah, sí, fue en Ahora escondidas. oficiales, pues sí, fueron 2. Ah, muy bien. ¿Verdad? ¿Y a qué edad tuvo su primer novio?
Como a los 14. A los 14. A los 14 años. ¿Y cómo hacía para verse con él? Ay, iba haciendo uno sus chanchullos. Mejor no revele el secreto, dice usted. Me costaba mucho, ¿verdad? Bueno, eran noviazgos muy informales, ¿verdad? Ahora ya con el último, sí, ya fue terrible porque no me dejaban ir a ningún lado y entonces en la hora que aprovechábamos para vernos era cuando yo salía del colegio o del trabajo, me pasaba a traer el novio y íbamos a refaccionar, pero siempre con el tiempo medido, ¿verdad? Contadito. Entonces, ¿su mamá no sabía a dónde había ido usted, solo que salió del trabajo o sí sabía? Bueno, sabía que me iba a trabajar y que salía a tal hora, ¿verdad? Pero como le digo, tenía, digamos, 1 hora para regresar a casa y unos minutitos más tarde y ya. Claro. ¿Y qué piensa usted, por ejemplo, ahora que ve, María Andrea, ¿tienes novio? No. ¿No? ¿Y has tenido? Sí, sí he tenido. Sí. ¿Qué piensa? ¿A qué edad tuviste tu novio? A la gran, como a los 14, creo. También, siguiendo los pasos de la abuela. Muy bien. y las salidas, por ejemplo, que usted ve, cómo salen ahora los jóvenes y los tipos de fiestas y los permisos que... ¿Cómo lo ve usted ahora? Yo lo veo de buena forma, porque como le digo, en el tiempo mío sí era muy estricto, Usted ¿verdad? es bastante abierta de mente, no es tan cerrada, entonces. Sí, no, porque cabalmente, porque como me educaron mis papás, ¿verdad? Que eran muy estrictos. Entonces yo a mis hijas ya les di un poquito más de libertad y veo que los nietos están mucho más libres, ¿verdad? Están mucho más libres que en mi tiempo, ¿verdad? Pero yo traté de no ser muy estricta con mis hijos porque no quería que padecieran lo mismo que yo. Bueno, seguramente. ¿Y en tu caso, cómo te fue, por ejemplo, con los novios? Pues en mi caso, te puedo decir que fui muy tranquila. Ajá. Tal vez unos 4 novios, pero así formales fueron 2, ¿verdad? Mis papás siempre supieron, ¿verdad? Que tenía novios. Ellos te daban esa apertura para que tú... Sí, mis papás... ¿Te pusieron una edad límite? Es decir, a partir de los 15, a partir... No. No, siempre había buena comunicación con ellos, ¿verdad? Y nunca nos pusieron aquello de no lo hagas, o limitaciones. Nunca nos pusieron limitaciones, sino que siempre fue una relación bien abierta, ¿verdad? Y tanto es así de que las personas que habían sido mis novios, muchas veces se hacían amigos de mis papás. Claro, y ¿verdad? cortaban Entonces, contigo, después era el duelo con sí, el resto de la exacto. familia. Seguramente. ¿Verdad? María Andrea, ¿qué es lo que más te sorprende de las historias que has escuchado, tanto de tu mamá como de tu abuela, de lo que ellas vivían en sus tiempos? Digamos, hay algo que sí me tiene como, que sí me marca mucho, y es el hecho de que antes salían y era como, vamos a ir a no sé dónde, ¿y cómo te vas a ir? Ay, nos íbamos caminando, nos íbamos en camioneta, y es como, ok, yo no puedo salir caminando tan fácil, o Claro, en es diferente camioneta la tan situación fácil. también. Es muy diferente. Claro, y también las salidas, porque yo no sé si fue a usted, Claudia, que le tocó todavía sextear, o fue a usted, Estelita. A mí. A usted le tocó sextear. sextear. Y era ir engalanados a sí, sextear. Tenía que ir uno muy elegante. Y hombres con sombrero y Sí, corbatín sí. y todo. Yo me recuerdo de eso. Estaba yo todavía muy joven, ¿verdad? Pero sí veía la gente que se acercaba a la sexta y iban muy elegantes. Claro, y ahora sextear, pues si bien se ha vuelto de moda otra vez, pero hace unos años le decían a uno, vamos a sextear y uno, No, por favor, o sea, es en serio, ¿verdad? Quiero una cita de verdad, ¿verdad? Y en sus tiempos, ¿cómo era? ¿Hacia dónde? ¿Qué era lo que estaba de moda para salir? Pues más que todo en mis tiempos era como ir al cine, había una cadena de restaurantes que había entrado, entonces los paseos, vamos a tal lugar, o comenzaban las benditas pistas de patinaje con patines de 4 llantas, Ajá. entonces nos íbamos todos a las pistas de patinaje y después nos íbamos a los benditos repasos, que eran las fiestas que ahora se hacen, y esos eran más que todo nuestras salidas, ¿verdad? Cine, ir al restaurante o ir a la pista de patinaje, ¿verdad? ¿Era muy común llevar chaperón o chaperona a la hora, para quienes no saben qué es chaperón? ¿Tú sabes qué es chaperón o chaperona? Sí, es alguien que va cuidando. Ok, sí, ya no estamos tan mal. No estamos tan mal. Era muy común que ya cuando usted tenía su novio formal dijera, bueno, pero te llevas a tu hermanita. Sí. Siempre fue así. Siempre tenía que llevar la cola, ¿verdad? Si no, no había permiso. Para las pocas veces que me daban permiso, siempre tenía que llevar a uno de mis hermanos, ¿verdad? Y estaban pendientes que si me daba la mano, que si me daba un beso, Claro. y ya lo iban a chismear. Y lo reportaban, lo ¿verdad? iban a chismear a Sí. la casa, sí. Bueno, Eso sí. Y en el aspecto, por ejemplo, de las fiestas, ya nos hablaba Claudia un poco de los repasos. ¿Tú tuviste repasos? No. Ya no. yo ¿Cómo tuve se les que- llama ahora? Híjole, yo me quedé en repasos, mire usted. No, o sea, es como vamos a la fiesta a la casa de no sé quién.
Ah, la Son fiesta en la fiestas. casa de. Ajá, fiestas. Y en su tiempo, ¿cómo se les llamaba esas reuniones? en Repasos. casa? Repasos también. Sí, y era muy alegre, ¿verdad? Sí, Era sí, muy, sí, muy sí. alegre. Porque se hacían en casas de familia, ¿verdad? ¿Y qué bailaban Y ustedes? todo al rock and roll. Ah, El rock and bueno. roll. Y era todo muy sano porque ahí no había bebidas alcohólicas, ¿verdad? ¿Qué era lo que se tomaba? Horchata, fresco de tamarindo y cosas, jamaica, Ajá. ¿verdad? Y sanguchitos y todo, era todo mucho más sano, ¿verdad? Era muy raro el que fumaba. Sí, licor, claro. licor casi no se consumía en esas fiestas, eran muy bonitas. ¿Y en tus fiestas, Claudia? En tus repasos, perdón. En mis repasos. Bueno, pues ahí ya, yo siento que ya comenzaban a darse un poquito que la gente comenzara a beber licor, pero lo hacían en escondidas. Eran unos grupos de patojos que se iban a esconder a algún cuarto o en escondidas a fumar o a tomar, ¿verdad? Pero todavía estaba muy controlado, era muy sano. Y María André, en tus fiestas en la Por casa Dios. de, ¿cómo son? Creo que viéndolo de esta forma ya son un poco más perdidas. Y hay como, el alcohol ya es normal, o sea, es como, ¿quién va a pasar comprando? O cosas así. Ya es como más de ver a gente fumando y ¿Se baila? sí, a veces. No siempre, pero sí se baila. Y se manda a pedir pizza, o sea, ya no es como de panitos o algo así, sino pizza y yo qué sé, cerveza. Gaseosas y licores. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, ya en un minuto ya me están diciendo que ya tenemos como un minuto para irnos a la pausa comercial. ¿Qué cree usted que ha sido lo que más ha cambiado, lo que a usted más le ha impactado de estos grandes cambios de generaciones que ha tenido el mundo entero, no solamente Guatemala o su familia? Ay, para mí los cambios grandes ha sido los vicios, las drogas, ¿verdad? Que eso es lo que está consumiendo a... Mire, de horchata a toda- cocaína hay una gran sí, diferencia. es lo que está consumiendo a toda la juventud, ¿verdad? Claro, Los está destruyendo, ¿verdad? Increíble, y cómo eso, precisamente, o sea, no va a broma, pero ya me quedé yo hasta corta con la cocaína, y hay muchas cosas más muy peligrosas. ¿Qué es lo que a ti te ha asombrado de estos cambios, Claudia? Bueno, lo que a mí más me ha asombrado era, como decía María André, era que uno antes tenía la libertad de andar en la calle a pie, podía estar uno 9, 10 de la noche jugando afuera de la casa, que no le pasaba a uno absolutamente nada. Pero ahora desafortunadamente son las 6 de la tarde y ya uno tiene que estar encerrado, o por lo menos la juventud ya tiene que estar encerrada en su casa porque o los van a asaltar por un celular, o se llevan a las patojas, o sea, ya no hay aquella seguridad que Claro. nosotros vivíamos en esa Y la época. tranquilidad de nuestros padres de, están allá afuera con sus Exacto. amigos y ahí están solos, incluso sin algún adulto que los supervise. ¿Y tú qué es lo que ves? Yo creo que es el conjunto, ¿no? O sea, lo que todo esto desarrolla, porque el no salir tanto por la delincuencia también limita a otros aspectos de nuestras vidas, que ya es un cambio enorme, totalmente. Definitivamente. Bueno, hoy estaremos a lo largo de nuestro programa también viendo no solamente en este aspecto familiar, de costumbres, de lo que se hacía, de las fiestas, de que si novios y otras cosas. Vamos a hablar un poquito también del cine, vamos a hablar de la música, vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de muchas otras cosas. Pero también les vamos a estar mostrando a ustedes qué pasa cuando a un niño pequeñito se le da algo de lo que usted y yo sí usamos y sabemos cómo funciona y ya le da vueltas para un lado, para otro. ¿Qué pasa si a un niño se le pone un teléfono para discar, por ejemplo? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Qué pasa si a un adulto se le da un iPad? ¿Lo sabe usar o no? Bueno, todo esto lo veremos hoy aquí en Un Show con Tuti. Vamos a la pausa. ¿Sabías que un CD tiene 700 megabytes de capacidad? Por lo tanto, un CD puede almacenar tantos datos como 572 disquetes. Al volver, De lunes a viernes era de 8 a 12, se iba a almorzar y regresaba a las 2 de la tarde y salíamos a las 4. Lo que ellos decían era verdad y uno no cuestionaba lo que ellos le decían a uno.